Tema 2. Iusnormativismo. Metodología jurídica. Integrantes de equipo: Wendy Vázquez, Juan Terán, Guadalupe Torres y Antonio Pedraza. El iusnormativismo es la teoría que concibe al derecho como un fenómeno eminentemente normativo, pero considerado como un resultado exclusivo de la voluntad humana. Como el uso de la expresión positivismo jurídico carece de precisión, conviene no usarla. En su lugar, es mejor utilizar denominaciones más específicas. En este sentido, es común, pero incorrecto, identificar a la teoría jurídica kelseniana con el positivismo, pero también es incorrecto, desde el punto de vista epistemológico, identificar dicha teoría con el formalismo. La razón es la inconsecuencia de hablar de una teoría formalista. Todas las teorías científicas son formalistas, porque entendidas como sistemas lógicos de generalizaciones, ninguna teoría puede, ni es su función, contener todos los aspectos posibles de los fenómenos concretos sobre los cuales se teoriza. Si no puede hacer por completo una descripción, menos una teoría. Existen otros sentidos críticos en el uso de la palabra formalismo, que se dirigen no solo contra la teoría de Kelsen, sino contra toda concepción del derecho como norma social. Con un sentido ideológico político, se dice que las normas legales solo son la forma de los propósitos de grupos sociales de poder, o con sentido sociológico metafísico. Se apunta que las normas legales son solo la forma que encubre la verdadera realidad de la vida social cotidiana. Ambigüedad. Al ser confundida con el positivismo jurídico, junto con el llamado realismo o sociologismo, se crea una ambigüedad que da origen a una cita de Nino, mucho más difícil que respecto al iusnaturalismo. Resulta, en cambio, caracterizar la concepción positivista del derecho. Se consideran como concepciones normativas del derecho a las teorías de Hans Kelsen, de Hartz, junto con las de Alf Ross, que constituyen las teorías jurídicas más relevantes del siglo XX. En este caso, nos limitaremos a señalar algunos conceptos de la teoría de Kelsen, en virtud de que es el principal representante del iusnormativismo. El primer rasgo sobresaliente, muy combatido por sus opositores de la citada teoría, es su pureza. En relación a esto, Kelsen sostiene que la característica de pura de su doctrina es en un principio de método, que consiste en buscar solamente un conocimiento orientado hacia el derecho, es decir, liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos extraños. Aunque esto parezca de sentido común, añade Kelsen, la ciencia jurídica tradicional no satisface tal exigencia metódica, porque se ha confundido con la psicología, la sociología, la ética y la teoría política. Tal confusión puede explicarse porque los objetos de esas ciencias se relacionan estrechamente con el derecho, pero cuando la teoría pura delimita el conocimiento del derecho frente a esas disciplinas, no lo hace por ignorancia o rechazo de esta relación, sino para evitar el sincretismo metódico, mezcla de los métodos, que oscurece la singularidad de la ciencia jurídica y los límites de su objeto. Kelsen y el principio de imputación. Este principio se refiere a la relación entre una condición y una consecuencia que se establece por medio de una norma. Esta explica cómo un principio ordenador o de conocimiento llega a ser diferente al de causalidad. En este se emplea en la descripción de un orden normativo de la interacción humana. Además, se utiliza en la descripción del deber ser y para distinguir a este del mundo no normativo o de los hechos.
la pirámide de Kelsen. Vamos a tener este sistema jurídico que se dio por Hans Kelsen, en la cual es un sistema escalonado de las normas. En primer lugar vamos a tener la Constitución, en segundo las leyes, en el tercero los decretos, en el cuarto las resoluciones, en el quinto las normas particulares. Y una memoria para que te grabes todo esto es cola de reno. Cola de reno. Primero, veamos la Constitución, que está dirigido por el Poder Constituyente, en la cual vamos a encontrar tratados internacionales, derechos humanos y las leyes constitucionales. Segundo, vamos a encontrar las leyes, que está en el segundo nivel, que está dado por el Poder Legislativo. Tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y los decretos legislativos de urgencia o de carácter ley. Igualmente vamos a encontrar las resoluciones legislativas o las ordenanzas regionales y municipales. Ahora, en el 3 y en el cuarto tenemos los decretos y las resoluciones, que está dado por el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Vamos a encontrar los decretos o resoluciones como los supremos, ministeriales, regionales, municipales y los edictos municipales. Ahora, como el último, tenemos las normas particulares, que son las sentencias judiciales, laudos arbitrales, testamentos o contratos, que igualmente está dado por el Estado o la sociedad. El ser y el deber ser. En relación al deber ser, en el ámbito de lo jurídico, el mismo autor nos dice que si el derecho declara que, bajo determinadas condiciones, debe producirse determinada consecuencia. El término deber no se entiende en el sentido usual de que algo está ordenado, pero no autorizado o permitido, sino que abarca los tres significados o funciones normativo-jurídicas: el ordenar, el facultar y el permitir positivamente la consecuencia. El ser y el deber ser son una reflexión filosófica del derecho para saber qué es el derecho, cómo debería ser, cómo lo conocemos, planteada ya en 1740 por David Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana, donde estableció que a partir de oraciones descriptivas con la disyuntiva es o no es, por ejemplo, los emperadores son crueles, se puede obtener oraciones normativas con la disyuntiva debe o no debe. Los emperadores no deben ser crueles, por ejemplo. En la realidad, el ser y el deber ser están mezclados y solo los separamos para entenderlos mejor. El ser es infinito, no puede medirse porque lo abarca todo, lo concreto y lo abstracto, el ser ideal. Pero también cada uno de nosotros nos sentimos como seres porque tenemos existencia al decir yo soy. Entonces, el ser lo llevamos en nosotros. El ser se mueve en una esfera descriptiva. Describe la realidad como una foto y expresa dualidades. Verdadero, todos los hombres son mortales, por ejemplo. O falso, yo soy mi padre. Bueno, ejemplo, no robar aunque se pueda. O malo, estafar a las personas, por ejemplo. Acá estamos hablando de la persona con sus imperfecciones. El deber ser. El significado jurídico objetivo de una conducta es el que interesa a la ciencia del derecho. Únicamente la proporciona la norma jurídica que regula la conducta y no el significado subjetivo que suministra el que realiza dicha conducta. 2. Lo fáctico o ser natural de un acto. Esto no es lo que hace a tal acto lícito o ilícito, sino su significado jurídico objetivo, mismo que se logra a través de una norma que lo prevé, como su contenido normativo, de suerte que el acto puede ser explicado según esa norma. Por validez se entiende la existencia específica de una norma y se expresa diciendo que algo debe o no debe ser. Esto es diferente de la realidad de los hechos naturales y de la existencia del acto de voluntad, dándole así un significado objetivo. Kelsen indica
que los dos aspectos sobre la validez indicados no conforman un solo significado, sino dos significados completamente diferentes, lo que conlleva a la ambigüedad del concepto. La ambigüedad. ¿Lambiste qué? Lambiste no, lamiste. ¿Lamiste qué? No lamí nada. Entonces, ¿para qué te pone de hablador? Estaba hablando de la ambigüedad, es decir, que una frase o palabra se puede interpretar de varias maneras. Ah, sí, eso pasa. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que eso, que es una característica propia de las lenguas humanas, puede llevar a crear falacias. En particular, las falacias de ambigüedad, que se dan cuando una palabra o frase se utiliza con un sentido en las premisas y con otro en la conclusión. Por ejemplo, si digo, el principio es lo opuesto al fin. Por tanto, en la vida hay que abandonar los principios para alcanzar los fines. Espérate. Loco, Eso está bien, pero no está bien. el problema aquí es que por un lado uso la palabra principio como sinónimo de inicio y por otro lado como sinónimo de valores personales. Y la palabra fin la uso por un lado como sinónimo de final y por otro lado como sinónimo de meta. Y por eso es una falacia de ambigüedad. Específicamente de equívoco, porque cambié el significado de una o varias palabras en particular. O sea que hay otra que te voy a explicar en otro video. En efecto. El principio de imputación nos permite conocer a las normas y al deber ser que pueden ser calificados de válidos o inválidos. En relación a la validez como fundamento, Kelsen distingue dos tipos de sistemas normativos, el estático y el dinámico. Estático. Las normas son válidas en virtud de su contenido, es decir, si su contenido puede ser subsumido en el contenido de la norma superior, como lo particular bajo lo universal. En el sentido dinámico, las normas valen en función de su creación, o sea, si de acuerdo con la norma superior, la autoridad que las creó es competente, y si el procedimiento para hacerlo fue legal. En este sentido, el sistema dinámico, una vez que nos indica que las normas valen en función de su creación, nos explica que justamente las normas nacen bajo un procedimiento y bajo un marco legal. En este caso, por ejemplo, todo lo que son los bandos municipales, las leyes, los reglamentos de tránsito, todos estas normas y leyes tienen su base en la Constitución. Kelsen afirma que, para la ciencia del derecho positivista, el primer constituyente histórico es la suprema autoridad jurídica y la norma que dispone. Deben obedecerse las órdenes del constituyente y no es el sentido subjetivo de una voluntad superior a la del constituyente. Por ejemplo, puede ser Dios, la naturaleza, sino que más bien se trata de la norma fundante, la cual es la base de la validez objetiva de las normas jurídicas, y esta es necesaria para la interpretación de un orden coactivo, generalmente eficaz como un sistema de dichas normas. Con la teoría de la norma fundante básica, tenemos que la teoría pura solo hace consciente lo que todos los juristas hacen cuando conciben a la Constitución y a las normas derivadas, como objetivamente válidas, sin remitir a una norma superior metajurídica, es decir, sin remitir a una norma impuesta por una autoridad superior y diferente a la autoridad jurídica, a lo que se conoce. En otras palabras, es lo que hacen quienes conceptúan al derecho exclusivamente como derecho positivo. En este caso, podríamos decir que sería como si la Constitución mexicana fuera lo único en lo que
nos tuviéramos que basar, cuando sabemos que actualmente ya hay otros fundamentos jurídicos establecidos, como lo son los derechos humanos, esta parte del derecho internacional y las jurisprudencias. Críticos. García Maínez dice que tal norma es, por definición, un mandato o un imperativo. Pero en este caso, un imperativo no puede ser destruido o comprobado por la experiencia, como Kant lo demostró. Maínez dice que la hipótesis jurídica de Kelsen no es, pues, una hipótesis científica. La norma básica fue siempre concebida como una norma que no era el contenido significativo de un acto de volición, sino que estaba presupuesta por nuestro pensamiento. Debo ahora contestar que no puedo seguir manteniendo esta doctrina, que tengo que abandonarla. ¿Pueden creerme? No ha sido fácil renunciar a una doctrina que he defendido durante décadas. La he abandonado al comprobar que una norma debe ser el correlato de una voluntad. Mi norma básica es una norma lícita, basada en un acto de volición ficticio. En una norma básica se concibe un acto de volición ficticio que realmente no existe. En este sentido, Kelsen nos deja ver cómo abandona su postura y cambia a ver las cosas de una forma más normativa, es decir, basado más en las cosas estrictamente escritas que en la formulación de pensamientos. En realidad, la norma fundante de Kelsen solo es otra forma de designar al principio de imputación, pero cuando éste se aplica, en especial a las normas jurídicas jerárquicamente superiores, ya sean constitucionales o internacionales. De acuerdo con Kelsen, uno de los conceptos básicos para distinguir a las normas jurídicas de otros tipos de normas es el acto coactivo. En función de esto, determina su concepto de derecho como orden coactivo de la conducta humana, y nos dice que los actos coactivos son los que han de cumplirse aún contra la voluntad del afectado por ellos, y, en caso necesario, recurriendo a la fuerza física. Lo que podríamos tener en el ejemplo de un robo a mano armada, en el cual el afectado, en este caso sería el que es asaltado, no dependería de él que se cumpla o no el acto, sino más bien depende del asaltante, quien su acto de asaltar y despojar de sus pertenencias al otro individuo, aún con la fuerza física, no depende de ese tercero, sino más bien de quien está ejerciendo el acto en sí mismo. Ahora bien, se distinguen dos tipos de actos coactivos: las sanciones, como actos estatuidos como reacción en contra de una acción u omisión determinada por el derecho, y actos coactivos no sanción, que se aplican sin relacionarse con determinada acción u omisión de un individuo. El concepto de acto coactivo-sanción es la base para la determinación de otros conceptos teóricos, como el de acto ilícito o delito, el cual se define como la acción u omisión determinada por el derecho que configura el supuesto para un acto coactivo, consecuencia de lo ilícito, sanción también previsto por el orden jurídico.
La verdad, el darle una idea de lo que uno entiende a estos conceptos tan técnicos es interesante, porque en realidad, cuando uno lo explica, es casi lo mismo. Entonces, si ustedes me preguntan qué entendí de esta diapositiva, lo único que podemos definir es que el concepto de acto coactivo se define como la acción o omisión determinada por el derecho que configura el supuesto para un acto coactivo, la consecuencia de lo ilícito o sanción. La verdad es que en cuestión de estos son tan técnicos que lo que uno va explicando, lo que uno va entendiendo es tal cual. Una acción u omisión es ilícita si y solo si se encuentra determinada por el orden jurídico, como condición de un acto coactivo. La ilicitud no es alguna propiedad inmanente ni una relación con alguna norma metajurídica, natural o divina, es decir, no significa alguna relación con un mundo trascendente al derecho positivo, sino exclusivamente el que sea convertida por el orden jurídico positivo en condición de un acto coactivo su acción. En realidad, ¿esto qué significa? Que mientras la ley, la norma, no determine que es ilícito, no pasa nada. Tú podrías hacer y deshacer, pero siempre y cuando no haya una norma que nos esté estableciendo que eso no se debe de hacer, tú puedes hacerlo. Pero ahí sí, si existe una norma que nos indique que lo que haces es ilícito, aquí entra también el hecho de que no importa que conozcas o desconozcas la norma, eso sigue siendo ilícito y tienes que ser sancionado. Entonces hay que estar muy conscientes de las derivaciones de ello. Los conceptos teóricos de obligación y norma no son redundantes, porque aunque el tema conductual de una obligación es el mismo que el de la norma que la contiene, no todas las normas contienen obligaciones, aunque en última instancia se relacionen con ellas, ni cuando las contienen solo a ellas. Las normas también contienen, por ejemplo, facultamientos y supuestos de las obligaciones. ¿Esto qué significa? Que no todas las normas tienen obligaciones. Eso es algo que siempre hemos sabido, porque pueden ser normas, obligaciones facultativas. Entonces tú tienes que definir cuál es cuál. Pueden ser ambas o solamente una. Entonces habría que leerlas, estudiarlas y comprenderlas para saber qué es lo que estamos aplicando en ellas. Caso en su teoría particular se hace la diferencia de los dos conceptos, norma como esquema de explicación conductual y obligación como aquella conducta contraria a la que se vincula jurídicamente una sanción. Volvemos a lo mismo, tenemos dos tipos de norma, aquella en donde nos explica la conducta y aquella en donde solamente se nos sanciona. Entonces tenemos que volver a comprenderla, saber qué es lo que se nos aplica o no se nos aplica a cada uno de nosotros cuando actuamos, pero sobre todo reitero, el hecho de que conozcas o desconozcas la norma no significa que no pueda ser sancionado. Otro concepto de la teoría pura ligado estrechamente a la obligación es el de la responsabilidad jurídica. Alguien está obligado cuando la conducta contraria es condición de una sanción, pero esta sanción puede dirigirse no contra el individuo obligado, sino contra otro individuo que se encuentre en alguna relación determinada por el derecho con el primero. El sujeto contra el que se dirige la sanción es jurídicamente responsable por el ilícito. Si la sanción se dirige al obligado, éste responde de la propia ilicitud y en este caso resulta que el obligado y el responsable son idénticos. Pero si un sujeto responsable del delito cometido por otro, el obligado y el responsable no son idénticos, se está obligado a una conducta conforme al derecho, y si es responsable de una conducta contraria a derecho, el obligado suscita o evita la sanción con una conducta, pero el sujeto únicamente responsable no puede hacerlo. El Código
Código Civil es un ejemplo clásico de iusnormativismo, ya que establece las normas que regulan las relaciones civiles entre las personas como el matrimonio, la propiedad y los contratos. Las leyes penales como el Código Penal son otros ejemplos de iusnormativismo. Esas leyes establecen las normas que definen los delitos y las penas correspondientes. Reglamentos administrativos. Los reglamentos administrativos emitidos por las autoridades gubernamentales también son ejemplos de iusnormativismo. Estos reglamentos establecen las normas y los procedimientos que deben seguirse en el ámbito de la administración pública. Las normas laborales, como las leyes que regulan las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores, también son ejemplos de iusnormativismo. Estas normas establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleados. Tratados internacionales firmados entre diferentes países también son considerados ejemplos de iusnormativismo. Estos tratados establecen las normas y obligaciones que los países deben cumplir en sus relaciones internacionales. A través de toda la exposición hemos visto lo que es el iusnormativismo. Debemos entender que el iusnormativismo es la base en la creación de normas, las normas que se convierten en leyes, las cuales están compiladas en diversos códigos. Como ejemplos de ellos tenemos lo que es el Código Civil, el cual regula las relaciones civiles entre las personas, como el matrimonio, la propiedad y los contratos. Las leyes penales, en donde están compiladas en el Código Penal, las cuales definen los delitos y las penas correspondientes. Todo lo que son normas, leyes, están compiladas en algo. ¿Por qué? Porque todo esto se basa en leyes, en normas, en cómo están dictando y cómo se vive la sociedad. Tenemos normas laborales en donde establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleados. Aún los tratados internacionales están basados en esos. ¿Por qué? Porque son leyes. Son normas y obligaciones de los países en donde deben de saber qué cumplen en cuestión de las relaciones internacionales que se desarrollan entre ellos. Es decir, en la actualidad cualquier cosa que se esté realizando en cuestión de leyes, juicios de sucesión, juicios de pensión alimenticia, divorcios, desalojos. El más sonado ahorita es el de la ancianita que valió a varias personas porque no quisieron desalojar su casa. En fin, cualquier caso o sentencia que se esté llevando en este momento en el país es parte y está basada en esas leyes, en esas normas de las cuales proviene o de las cuales están formadas el iusnormativismo. Así que en realidad eso es algo que debemos de saber. Las leyes, las normas sí se pueden quebrantar, se pueden derogar, se pueden cambiar, pero la base de las cuales están formadas no, eso es innegable. Entonces, reitero, ejemplo de actualidad, cualquier cosa que se esté llevando en este momento. En fin, eso sería todo.